Entonces, cuando se produce interrupción de la circulación en un órgano y, por lo tanto, se produce isquemia, hay una serie de cambios porque no hay ningún órgano que sea capaz de acumular oxígeno. Por lo tanto, esa ausencia de oxígeno va a producir unos daños de isquemia y después, cuando se vuelve a perfundir el órgano, se va a producir una serie de daños por reperfusión. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de esta disfunción? Por un lado tenemos la producción de radicales libres, por otro lado el flujo alterado del calcio, con una entrada acelerada del calcio cuando ocurre la reperfusión. Y nosotros, los cirujanos cardiovasculares, teníamos la experiencia por los años 70 y durante la década de los 70 de ese daño de reperfusión que era el corazón de piedra, donde por la entrada masiva de calcio, cuando se reperfundía el corazón, se producía un daño irreversible. Las alteraciones de la excitación y de la contracción, alteraciones del endotelio vascular, y estas alteraciones del endotelio vascular, que en realidad es el endotelio vascular es productor de hormonas y de sustancias como es el óxido nítrico, la prostaciclina, y se va a desencadenar una liberación de endotelina, y la alteración en la producción y utilización de los fosfatos de alta energía. Entonces, cuando se produce la isquemia, y aquí me estoy refiriendo al corazón, que es en lo que tengo experiencia, ya con una isquemia de 15 minutos se van a producir una serie de cambios estructurales, y estos cambios estructurales en periodos de isquemia menores de 15 minutos en realidad van a ser reversibles, que los tenemos aquí, desde una hinchazón mitocondrial, una pérdida de gránulos, agregación periférica de la cromatina nuclear, etc. Al mismo tiempo, además de estos cambios estructurales, se producen unos cambios bioquímicos y ya en los primeros segundos de isquemia ya hay un cambio del metabolismo aeróbico a anaeróbico, hay una acumulación de protones, lactatos y fosfatos. En los minutos ulteriores estos cambios se acentúan y vienen a aparecer nuevos cambios, como una depresión de glucógeno, un aumento de los nucleótidos de purinas, liberación de mioglobina, etc. Y ya a partir de los 40 minutos, en el caso del corazón, además de haber una intensificación de estos cambios, hay una activación de fosfolipasas y una entrada celular del calcio. Ya a partir de los 40 minutos ya podemos tener una isquemia irreversible, de decir que eso ya no tiene viabilidad, donde hay una destrucción del pool energético de ATP, hay un catabolismo, hay una acumulación de amonio, fosfatos y protones, hay un aumento de la osmolaridad, etc. Entonces, en cirugía cardíaca, cuando se inició la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, se vio que periodos de isquemia mayores de 20 minutos producían un daño irreversible y que ese corazón, cuando se intentaba desconectar de la circulación extracorpórea, no era posible. Y entonces la primera aproximación que se hizo para prolongar ese tiempo era introducir suero frío, suelo frío a 4 grados, para de esa forma enfriar el corazón y que se pudiese prolongar este tiempo. Y he puesto esta diapositiva con Norman Shanway, que era el padre del trasplante cardíaco. La técnica del trasplante cardíaco, que es la que se sigue utilizando en la actualidad y que él describió y publicaron en 1961. Y en realidad esta técnica, la técnica de trasplante cardíaco, se llegó porque en realidad al principio Shanway, su objetivo no era el trasplante cardíaco, su objetivo era estudiar la prolongación del periodo de isquemia con frío. Entonces lo que hacía es extraer el corazón, introducir el suero frío y después volverlo a implantar. Y entonces, con esos estudios, dijo, bueno, pues si esto es la técnica del trasplante cardíaco y se puede hacer el trasplante cardíaco. Y el trasplante cardíaco nació a partir de ahí. Al mismo tiempo, se vio que con el desarrollo de la circulación, de la circulación extracorpórea, bueno, pues ya con la inmersión con la utilización de suero frío en el pericardio, este tiempo de 15-20 minutos se podía prolongar prácticamente a 50-60 minutos, pero había patologías como eran, por ejemplo, niños muy pequeños con cardiopatías congénitas complejas,
que entonces, claro, la utilización de las cánulas y de todo el material de la circulación extracorpórea, pues prácticamente hacía muy difícil la reparación. Y entonces se hizo un abordaje que es la técnica de Kioto, iniciada por Barrett Boyes en Australia, que consistía en niños pequeños, como este, que es un niño de 4 kilos de peso, con una transposición de las grandes arterias. Entonces lo que se hacía era un enfriamiento de superficie, ¿veis? Con hielo, hasta alcanzar aproximadamente unos 26, 27 grados. A los 26, 27 grados, entonces ya se conectaba la circulación extracorpórea y se proseguía el enfriamiento, de forma que se hacía la reparación con paro circulatorio total. Y este problema también ocurría en los casos con cirugía del arco aórtico. Es decir, cuando hay que sustituir el arco aórtico, de donde nacen los troncos supraórticos, bueno, pues con la circulación, había que interrumpir la circulación extracorpórea y entonces se estuvo utilizando la hipotermia. Es decir, consistía en enfriar al paciente con circulación extracorpórea hasta los 17 grados. A los 17 grados se interrumpía la circulación y entonces se hacía la corrección con paro circulatorio total, y había un tiempo de isquemia cerebral más o menos de seguridad, digo seguridad entre comillas, que podía ser de unos 30 minutos. Como por ejemplo, tienen aquí este caso donde está el corazón, la cabeza del paciente, y ven que se ha sustituido toda la aorta ascendente y el arco aórtico, y ven aquí los injertos que van para los troncos supraórticos, el tronco brachiocefálico y estos. Por lo tanto, ¿cuáles son las técnicas de protección miocárdica que se han utilizado en cirugía cardíaca? La hipotermia local, que ya comentaba, con suelo frío, al mismo tiempo con una hipotermia sistémica entre 28 y 34 grados, y eso nos permitía unos tiempos entre 50 y 60 minutos. En casos, por ejemplo, con un ventrículo izquierdo con una gran hipertrofia, como eran las estenosis aórticas, siempre había la preocupación de ese daño de reperfusión con entrada de calcio, que se llamaba como corazón de piedra, que era al descampar la aorta y reiniciar la circulación, se veía un corazón duro como una piedra y ya se sabía que desgraciadamente la operación había finalizado. La hipotermia profunda en cirugía del arco aórtico. A mediados de la década de los 70 se inicia la solución de cardioplegia, es decir, combinada con el frío, inyectar en raíz de aorta soluciones que produzcan una parada diastólica del corazón y entonces eso ha aumentado el tiempo de seguridad de isquemia miocárdica, pues ahora actualmente entre 150 y 180 minutos, y eso ha hecho que la cirugía cardíaca, de ser una cirugía estresante, donde había que pensar menos y ir más deprisa porque el tiempo corría en nuestra contra, pues ahora se ha convertido en una cirugía mucho más reglada y mucho más tranquila. Y por último, la cardioplegia continua caliente. Entonces, claro, en cuanto al trasplante, y se habló ayer, el concepto de donante multiorgánico y el periodo de isquemia es muy diferente en los diferentes órganos. Vemos que los que son más sensibles a la isquemia es el corazón y los pulmones, alrededor de unas 4 horas. A partir de las 4 horas puede haber problemas. El intestino menos, el hígado con las soluciones de perfusión actuales, pues prácticamente de las 16 han pasado a las 24 horas, y los riñones ya estamos pues, por encima de las 36 horas. Eso hace que cuando hay un trasplante, en el caso del corazón y del pulmón, y ese donantes a distancia, se utilizan todos los medios logísticos para perder el menor tiempo posible, porque es una carrera contra el reloj, y sin embargo, en el caso de los riñones, con estos periodos de esto, pues prácticamente los riñones se envían por taxi o por tren, ¿no? Recientemente, ya desde hace varios años, desde el año 2011, se está utilizando la perfusión de corazones, pulmones, menos de hígado y de páncreas, para conseguir una preservación mejor y poder tener más tiempo. Y de este sistema, que además, en el caso del pulmón, Andrés Valera, que estuvo ahí con nosotros, ha sido de los pioneros. Es decir, prácticamente ha sido la escuela de Cambridge y Andrés Valera en España. Entonces, tenemos el sistema
que veis que es un sistema de perfusión. Aquí está el corazón. Este corazón se está perfundiendo con una solución a la que se le han añadido 2 unidades de concentrador de Matías del donante, y es una perfusión con solución oxigenada, pulsátil y al mismo tiempo transportable, y que esto permite prolongar el tiempo de isquemia. Entonces, las indicaciones a las que se está utilizando actualmente pues es cuando hay un tiempo prolongado de isquemia, que se piensa que van a ser más de 4 horas, cuando hay un donante subóptimo, cuando donantes en asistolia o bien pacientes de alto riesgo. Y entonces los resultados son francamente buenos, de forma que hay un mayor número de trasplantes que se han podido hacer y con unos resultados excelentes. Entonces, claro, cabe preguntarse si para prolongar nosotros el tiempo ese tiempo de isquemia, si es mejor que esa perfusión sea pulsátil, si representa ventajas con respecto a una perfusión no pulsátil. Y nosotros, entre el año 2003 y el año 2011, hicimos un estudio comparando en cerdos un sistema pulsátil y perfusión pulsátil y perfusión no pulsátil con circulación extracorpórea en cerdos. Aquí tenemos el sistema de perfusión pulsátil que diseñamos. El otro sistema era una centrífuga, y entonces lo que vimos es que la perfusión pulsátil preservaba mejor las plaquetas en cuanto a número y función, y que el flujo pulsátil producía menos daño en hígado, ventrículo, en hígado, corazón, pulmón y riñones, sugiriendo una perfusión mejor. Tenemos aquí las biopsias de hígado, pulmón, corazón con el sistema pulsátil y con el sistema no pulsátil y con el sistema pulsátil, y donde vemos sobre todo que en el caso del hígado hay diferencias que son significativas. Por lo tanto, de aquí podríamos concluir que la perfusión pulsátil va a ser mejor que la perfusión no pulsátil para preservar los órganos. Y al mismo tiempo, cuando me comentó Javier Cabo la presentación, yo recordé que allá por 1988 nosotros desarrollamos y publicamos un sistema de perfusión. En realidad, este estudio lo empezamos en 1982 y fue el paso previo, como la parte experimental, el paso previo a iniciar el programa de trasplante cardíaco en Pamplona, en la clínica universitaria, que lo iniciamos en 1984. Y entonces lo que hicimos fue diseñar un sistema que era un sistema con una perfusión de una solución relativamente extracelular, ligeramente hiperosmolar, con una presión de oxígeno pues, entre 500 y 70 milímetros de mercurio y una presión de anhídrido carbónico entre 25 y 30 milímetros de mercurio, y esa perfusión a baja presión con un sistema de bomba de rodillo que recuperaba del reservorio y volvía a llevarlo al reservorio superior. Y entonces nosotros lo que hicimos fue un estudio comparativo donde a un grupo de perros lo que hacíamos es la técnica tradicional de solución de cardioplegia, extraer el corazón, mantenerlo en suelo frío durante 14-16 horas y a las 16 horas trasplantarlo. Que este era el grupo 1, que era el grupo control, cardioplegia, conservación cardíaca en suelo frío y trasplante a las 16 horas. Y en el otro grupo lo que hacíamos es la extracción igual, previa perfusión de cardioplegia, y después la conexión al sistema de perfusión coronaria no pulsátil con solución oxigenada y el trasplante a las 24 horas. Fíjense que en el grupo 1 control el tiempo que se mantenía eran 16 horas y en el grupo 2 24. Y la solución de perfusión que utilizamos, que es una composición relativamente extracelular, a la que se ha añadido lidocaína y cromacina y destrano para mantener la presión oncótica, con una presión de oxígeno entre 600 y 800 milímetros de mercurio, una presión de anhídrido carbónico entre 25 y 30 milímetros, que además esa presión era crítica porque al ser una solución sin sustancias tampones era extraordinariamente, eso era extraordinariamente sensible y variable los cambios en la presión de CO2, con una presión de perfusión baja y con un flujo, pues iniciábamos con un flujo de 400 mililitros por minuto. Entonces, lo que vimos es los estudios,
incluyeron la evolución de la creatinfosfoquinasa en seno coronario, donde podemos ver que a las 24 horas pues realmente el aumento de las cifras de creatinfosfoquinasa pues prácticamente se han duplicado, desde un valor basal de 30 y tantos pues han subido a 60, y sobre todo lo que es un excelente índice de conservación es la evolución de las resistencias coronarias, de forma que se ha considerado que para que un órgano esté bien preservado o conservado, el aumento de las resistencias coronarias debe ser inferior al 30%, y aquí podemos ver que a las 24 horas el aumento de resistencias ha sido del 22% con respecto al basal. Me llama la atención que había un incremento importante de peso del 28%, sin embargo el corazón estaba flácido, y después de hacer el trasplante, en cuanto el corazón empezaba a latir, desaparecía rápidamente. Y entonces después lo que hicimos fue trasplantar esos corazones, y vemos que en el grupo 1, los que estuvieron 16 horas conservados en suelo frío, vemos como prácticamente casi ninguno consiguió salir adelante. Solamente 2 se pudo desconectar la circulación extracorpórea, pero con dosis muy altas de inodotrópicos. Y sin embargo, en el grupo 2, después de 24 horas de conservación, pues prácticamente todos los corazones arrancaron, todos menos uno en ritmo sinusal, con unas dosis de inotrópicos relativamente bajas, más para mantener el cronotropismo que el inotropismo. Con lo cual, con esto podíamos concluir que realmente los sistemas de perfusión, y si desarrollamos sistemas de perfusión, que pueden permitir conservaciones mayores de 24 horas con seguridad, y además con sistemas que son pequeños y transportables. Entonces, ¿cuáles son los factores que creemos que influyen en una conservación adecuada? Por un lado, una vasodilatación coronaria antes de la extracción, y por eso nosotros lo que hacíamos es administrábamos prostaglandina E1, una rápida parada electromecánica con cardioplegia, el enfriamiento del injerto en 2 etapas, y esto es fundamental, es decir, no un enfriamiento brusco de golpe, sino en 2 etapas, primero a 20 grados y después ya a 4 grados. Las características de la solución y la composición, y después la utilización de una solución de reperfusión para disminuir los daños de reperfusión. Entonces, esto en cuanto a órganos, pero en cuanto a homoinjertos, que ayer habló Michael Ubre, por un lado nos encontramos con la experiencia en los homoinjertos de válvula aórtica. Por un lado, que hay una correlación mayor, o sea que hay una correlación entre mayor edad y mejor supervivencia. Es decir, los pacientes más viejos o con más edad, los resultados de ese homoinjerto es que la supervivencia de ese homoinjerto y la buena función de ese homoinjerto duran durante mucho más tiempo. Y por otro lado, que hay mejor supervivencia de los homoinjertos criopreservados que de los homoinjertos frescos. Con lo cual, eso nos hace preguntarnos si a lo mejor esa mejor supervivencia, o sea, mayor supervivencia de los injertos criopreservados sobre los frescos, es que a lo mejor con los homoinjertos criopreservados lo que hemos hecho es producir destrucción celular. Al mismo tiempo, nosotros en 1997 hicimos un estudio en conejos, un estudio que fue de Felipe Mesa, que fue una tesis doctoral, y era un estudio comparativo en arteria femoral de conejos, donde comparábamos el autoinjerto fresco, el homoinjerto fresco y el homoinjerto criopreservado. Y entonces, a los 3 meses había mayor permeabilidad en los autoinjertos frescos, que eso es lógico, seguida por los aloinjertos criopreservados, y en tercer lugar los aloinjertos frescos. Es decir, los resultados eran mejores con los aloinjertos criopreservados que con los aloinjertos frescos, cosa que se correlaciona también con los resultados del homoinjerto valvular aórtico. Y los cambios histológicos eran menores en autoinjertos frescos, después venían los aloinjertos criopreservados y después los aloinjertos frescos. Es decir, los aloinjertos criopreservados tenían menos daños histológicos que los aloinjertos frescos. Y estos cambios histológicos incluían la formación de un pseudoendotelio, el engrosamiento de la íntima y el adelgazamiento de la media. Por lo tanto, a partir de esta miscelánea y de esta visión general que he presentado,
Yo creo que las conclusiones pueden ser que es necesario profundizar en el conocimiento de la fisiopatología de la isquemia y reperfusión si pretendemos prolongar significativamente los periodos de conservación, que el número limitado de donantes exige nuevos métodos de preservación, que eso permita mayor tiempo de isquemia válida para aprovechar mejor los injertos, la utilización de donantes en asistolia, como comentaba ayer Andrés Varela, o de donantes subóptimos. En la conservación de órganos en hipotermia es fundamental el enfriamiento en dos etapas, primero a 20 grados y después una segunda fase, que la perfusión pulsátil o no pulsátil con soluciones oxigenadas y baja presión ofrece preservaciones válidas para el corazón superior a las 24 horas. Si la solución no es hemática, la concentración de anhídrido carbónico es crítica por ausencia de tampones en la solución. Y por último, que la supervivencia es mayor con los homoinjertos preservados que con los frescos y que la criopreservación de órganos podrá ofrecer en el futuro del presente. San Agustín clasificaba el futuro en futuro inmediato, futuro del presente y futuro del futuro. Por eso he puesto que podrá ofrecer en el futuro del presente o del futuro conservación prolongada de órganos, siempre y cuando seamos capaces de evitar el daño celular producido por el frío.